Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. La verdad que pensé que sería difícil que hoy moderara el programa porque llegar al centro de noticias Televicentro es una verdadera odisea. Y mire que yo tengo comprobado que sin ningún obstáculo, sin congestionamiento vehicular, entre mi vivienda y el centro de noticias Televicentro, a lo sumo en 15 minutos estoy. Y hoy que salí con suma anticipación, 6:15 a las 6:20 decía, 6:40 no llego. Ya estaba pensando llamar a Ramón Matute para que moderara el programa. A las 6:50 dije, difícil, ya no llegué. Y me preocupé por los invitados también, a quienes les pregunté, ¿y ustedes por qué vía llegaron? Pero afortunadamente logré llegar a tiempo con un poquito de improvisación. Bueno, Lucecita Madrid todavía no ha llegado, ni creo que llegue por el congestionamiento. Sencillamente están bachando una de las trochas del bulevar por donde está ubicado nuestro edificio, y a esta hora usted debe suponer entonces cómo está esto, porque es un lugar muy transitado, tanto de ida, de norte a sur, como de sur a norte, sumamente transitado. Pero bien, ya estamos aquí. El moderador llegó de manera improvisada, no hemos preparado ni la pregunta. Nuestra copresentadora en Frente a Frente todavía no ha llegado, pero afortunadamente ya están los invitados. Y esta mañana tenemos a la ex primera dama de la Nación, tal como se los anticipé ayer, Ana García de Hernández, la esposa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Doña Ana, bienvenida. Gracias, Es un Renato. placer tenerla aquí en el programa. Gracias. Buenos días. Nos acompaña también Ana Daniela Hernández García, hija del expresidente Hernández y de doña Ana. Ana Daniela, bienvenida. Buenos días, don Renato. Buenos días. Gracias por tenernos acá. E Isabela Hernández García también, otra de las hijas de la pareja presidencial, del expresidente Hernández y de la ex primera dama Ana García. Isabela Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabela? Muy bien, buenos días, Renato. Gracias por el espacio. Pues, mire qué interesante resultará esto. Hace algunos días yo tuve una conversación, como se los anticipaba, en mi oficina con doña Ana y sus dos hijas, sobre la situación del expresidente de la República. Y esta familia está convencida, está plenamente convencida que el Partido Demócrata y la izquierda latinoamericana conspiraron contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, hoy privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos después de recibir una sentencia condenatoria. Tuvimos esa conversación, 2 horas 30 minutos aproximadamente, y ellas han solicitado el espacio porque quieren relatártele a los hondureños lo que consideran una conspiración contra el expresidente de la República. Miren cómo son las cosas. Justo ayer, Diario El Heraldo publicaba lo siguiente: corrupción, pandillas y carteles han agravado el narcotráfico en Honduras. Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos dicen que la condena del expresidente Juan Orlando Hernández es una victoria. Mire cómo considera Estados Unidos. Si podemos poner, por favor, la plana del Heraldo, que muy gentilmente su director, Carlos Mauricio Flores, me ha enviado esta mañana. Corrupción,
pandillas y carteles han agravado el narcotráfico en Honduras. Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos dicen que la condena del expresidente Juan Orlando Hernández es una victoria, pero la corrupción obstaculiza el combate al narcotráfico. La corrupción estatal, sumada a la colaboración entre organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18, así como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación de México, el Tren de Aragua de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia, ha agravado el narcotráfico en Honduras. Así lo revelan dos informes sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. El tipo de criminalidad presenta importantes desafíos para las iniciativas antinarcóticos del gobierno de Honduras, ya que si bien el consumo interno de drogas no ha aumentado significativamente, pero la participación de la OCT, es decir, de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales, representa una amenaza sustancial en la capacidad de Honduras para controlar el narcotráfico. ¿Qué rescato de aquí? En función de la temática que hoy abordamos aquí en Frente a Frente, que en Estados Unidos siguen considerando que la condena del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, es una victoria, pero que desafortunadamente para Honduras la corrupción obstaculiza el combate al narcotráfico. Pero la familia no lo ve así. La familia cree que los demócratas conspiraron con fuerzas de izquierda de la zona para privar de su libertad al expresidente de la República. Y por eso están presentes estas damas para exponer lo que han investigado en estos últimos años, durante y posterior al juicio que terminó en condena contra el esposo de la ex primera dama y el papá de Ana Daniela e Isabela Hernández. No nos ha quedado ni la chance de preparar el titular. Lucecita todavía no llega, la comprendemos, pero el titular va a ir en estos términos, tengo que improvisarlo. Mientras Estados Unidos sigue considerando una victoria la condena de Juan Orlando Hernández, la familia asegura que hubo una conspiración de los demócratas estadounidenses o del Partido Demócrata estadounidense o de Joe Biden. Mejor esperémonos que lo relate doña Ana y después terminamos de construir el título del programa. Pero por ahí va. Mientras en Estados Unidos se canta victoria por la condena de Joe, la familia de Joe califica de conspiración de Biden, el Partido Demócrata y la izquierda de la zona, la condena contra Juan Orlando Hernández. Por favor, ex primera dama Ana García. Bueno, primero, Renato, agradecerle este espacio en nombre de mi familia también, mis hijas que hoy me acompañan acá, y al igual de mi esposo, porque para nosotros es importante que el mundo entero conozca toda la verdad de lo que nos ha tocado enfrentar en los últimos años, particularmente en los últimos 3 años. Y esta es una cruzada porque la verdad se conozca, y no solamente es por nuestra familia, es también por el país. El país se ha visto seriamente dañado en su imagen internacional a raíz de todos los comentarios negativos que se dan alrededor de lo que le sucedió a nuestra familia de Juan Orlando. También a cada uno de los colaboradores del equipo de Juan Orlando, que también han visto cómo su imagen se deteriora debido a los señalamientos constantes que se han dado y que han sido aprovechados por una oposición, para nosotros, una oposición política que tocó este tema, que tomó este tema como un tema bandera para destruir la imagen de un adversario político como era en aquel momento Juan Orlando. Usted acaba de hacer mención del informe
y es parte de los informes donde nosotros precisamente sustentamos nuestra teoría, porque lamentablemente el Heraldo tomó un pedacito de todo lo que dice el informe. Yo tuve la oportunidad de leerlo y los invito a todos a que lo lean. Está en las páginas del Departamento de Estado, tanto los informes del 2022, 23, 24, incluso creo que está el 25. Entonces, también en este mismo informe señala cómo las actuales políticas del gobierno han traído un debilitamiento institucional en la lucha, hacen referencia al Tratado de Extradición como un tema de complejo o digamos de retroceso. Entonces, para nosotros hoy, Renato, nuevamente agradecerle esta oportunidad de poder presentar nuestra verdad, de poderle explicar al pueblo hondureño qué fue lo que pasó, por qué un hombre que ha combatido frontalmente, que sus decisiones no fueron decisiones que se tomaban a la ligera, sino que siempre con una estrategia muy clara, con resultados muy claros que hoy el pueblo hondureño debe de recordar, porque probablemente muchos de los que nos están viendo hace 10 años, que estamos hablando de eso en el 2012 o en el 2010, cuando Juan Orlando comenzó a ser presidente del Congreso, estaban muy pequeños y tal vez no recuerdan, Renato, pero Honduras era el país más violento del mundo. Aquí nos encontrábamos día a día con las noticias de masacres, de muertes, de zonas del país que estaban prácticamente controladas por el crimen organizado. Y muchos políticos de aquel momento volteaban a ver para otro lado sin hacer nada que realmente cambiara las circunstancias. Hasta que vino, en este caso, un gobierno y en aquel momento Juan Orlando como presidente del Congreso a tomar decisiones trascendentales, y de ese punto queremos partir, de recordarle al pueblo hondureño la Honduras del 2009, 2010, donde se convirtió en ese país violento, a lo que se logró gracias a una serie de medidas, y poderle decir al pueblo hondureño, mirándole a los ojos, aquí en presencia de mis hijas que hoy me acompañan, que Juan Orlando es inocente, que ha sido injustamente condenado, sin ninguna prueba de culpabilidad. Esto lo va a poder reafirmar en un momento el abogado Renato Stabile, que se nos va a unir, para poderle explicar al mundo cómo se cometió una gran injusticia en su juicio, sin pruebas, sin videos, como le hemos dicho muchas veces, sin audios, sin ninguna evidencia sólida, más que el testimonio de narcotraficantes violentos, asesinos confesos, algunos de los cuales hoy están libres, caminando libremente en Estados Unidos, viviendo allá con la protección de un departamento de justicia que en aquel momento del expresidente Biden fomentó estos acuerdos de cooperación, y que prácticamente nos dejan a los hondureños preguntándonos si esta lucha, por lo menos que se enfrentó en aquel momento, la enfrentamos en iguales condiciones, porque pareciera que en el Departamento de Justicia que presidió Biden, el objetivo era liberar a la mayoría de estos delincuentes. Pues, ¿cuál es la verdad de la familia Hernández sobre la situación que hoy priva de su libertad al esposo y padre, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández? Es otra de las preguntas que formulamos en Frente a Frente. Atentos que después de la pausa comercial comenzamos con esa verdad que tiene que contarnos la familia Hernández. Ya doña Ana lo sabe, ya lo saben sus hijas. Yo tengo también mis valoraciones. Le hice la pregunta a doña Ana, le hice la pregunta a sus hijas. ¿Acaso el problema del expresidente Hernández no fue el financiamiento de sus campañas políticas por los carteles de la droga, lo que de alguna u otra manera lo debilitó en esa lucha y se facilitó el tránsito de drogas no solo por el territorio, sino que llegaran a los Estados Unidos? Les hice esa pregunta en privado, me la respondieron, se las hago en público, pero en principio ellas quieren contar la verdad de la esposa, la verdad de las hijas, de lo que les pasó a su exmarido, o a su marido, mejor dicho, al expresidente Hernández y a su padre. Hoy condenado por ¿cuántos años en Estados Unidos? Desafortunadamente condenado injustamente a 45 años, pero nosotros estamos esperando, Renato, que en la apelación que fue presentada el día lunes
pueda revertirse esta injusticia, y vamos a seguir abogando también para que el mensaje llegue a las altas esferas en Estados Unidos y este caso pueda ser revisado, como en los últimos meses han sido revisados muchos casos que también han sido víctimas de lawfare, que es el uso de la justicia como una arma política. ¿Es la última instancia ya esta apelación? No. Hay otras instancias más que las vamos a poder comentar más adelante, pero este es parte del proceso que seguía para poder investigar o tratar otras instancias. Pero en este momento es la apelación directa que ya fue presentada en la Corte del Segundo Distrito de Apelaciones. Ana García de Hernández, Ana Daniela Hernández García, aquí a mi derecha, e Isabela Hernández García en el extremo derecho, en Frente a Frente, después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, cuando son las 7:20, el tráfico vehicular a la altura del Nacional de Ingenieros Coliseo, en el anillo periférico, ve usted la gran cantidad de vehículos que está pasando por este lugar, precisamente porque hay una reconstrucción de este sector de la capital, donde están haciendo un bacheo por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La fila de vehículos viene desde la colonia Víctor F. Ardón, uniendo también La Cañada y todo este sector de la colonia Luarque, y se dirige usted a sectores como colonia Hato de Inmedio. También hay bastante tráfico vehicular, por lo tanto le sugerimos a usted, amigos televidentes, de Frente a Frente, que busque una alternativa. Así que este es el tráfico vehicular. Tony Munguía les ha informado desde el anillo periférico a la altura de Colonia Prados Universitario. Buenos días. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Bueno, este es el referente, el tema, la pregunta oficial o el título oficial del programa. Por favor, si puede aparecer en pantalla el título oficial del programa. Hoy, unos segunditos, y ya están preparadas doña Ana García, Ana Daniela, Isabel Hernández, para contar la verdad. ¿Podemos ya? Para iniciar, se va a conectar en los próximos minutos el abogado defensor del expresidente de la República, Renato Estabile. Mientras Estados Unidos califica de victoria la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, su familia está convencida que el expresidente Biden y el Partido Demócrata, con grupos de izquierda de la zona, conspiraron contra el exgobernante. Y la voy a repetir una vez más, para comenzar ya a escuchar la verdad de la familia Hernández. Mientras Estados Unidos califica de victoria la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, su familia está convencida que el expresidente Biden y el Partido Demócrata, con grupos de izquierda de la zona, conspiraron contra el gobernante. Y así queda el título oficial del programa. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? Y comienzo con
¿Ana Daniela o Isabela? Isabela. Yo empiezo, bueno. Con Isabela. Así es. Con Isabela. ¿La menor o la mayor? Menor. La menor. Soy la menor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tenernos en su programa, a usted y a su equipo. El día de hoy es muy importante para nosotras porque vamos a presentar básicamente lo que hemos ido recopilando por los últimos 3 años de material oficial y público de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y también de Honduras. Y lo hemos querido titular El otro lado de la historia, porque como todos sabemos, cada historia tiene 2 lados. Y la historia que se viene sabiendo de mi papá, Juan Orlando Hernández, es una historia que ha sido manipulada, fabricada por, podríamos decir, 4 grupos. Número 1, la oposición de mi papá, Juan Orlando Hernández. Después tenemos a los narcotraficantes, al Departamento de Justicia y la administración del presidente Biden y a lo que se conoce como el Estado Profundo o Deep State de la DEA. Pero el día de hoy queremos presentarles a ustedes el otro lado de la historia de mi papá, la verdad del caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Si le podemos dar a la próxima. Lo que vamos a ver aquí en pantalla es un video de palabras del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando le hablaba a mi papá en directo. Así que si escuchamos las palabras que decía el presidente. Juan Orlando Hernández of Honduras and the First Lady of Honduras. And I have to tell you, thank you, sir, that President Hernandez is working with the United States very closely. You know what's going on our southern border, and we're winning after years and years of losing. We're stopping drugs at a level that has never happened. And thank you, Mr. President. Bueno, entonces fijémonos en lo que dijo Donald Trump. 2 partes muy importantes. La primera dice, el presidente Hernández está trabajando muy de cerca con Estados Unidos. Usted sabe lo que ocurre en nuestra frontera sur. ¿A qué se refería el presidente Trump en ese entonces? Bueno, se refería a los temas de migración. ¿Por qué? Porque mi papá hizo 2 cosas muy importantes en temas de migración con Estados Unidos. Número 1, firmó el acuerdo del tercer país seguro y también firmó un memorándum de entendimiento que ayudaba con temas de migración. Si pueden poner la siguiente, por favor. Y otra gran parte de la cita que dijo el expresidente Trump es la siguiente. Dijo, estamos ganando después de años y años de perder. Estamos deteniendo las drogas a un nivel que nunca antes había sucedido, cuando se estaba refiriendo a una lucha sin precedentes contra las drogas. Si vemos, por favor, la próxima lámina. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo Juan Orlando Hernández ayudó a detener las drogas a un nivel nunca antes visto? Veamos la próxima, por favor. Y aquí vamos a poner unas cosas en contexto. Lo que vemos en pantalla es un mapa del Comando Sur. El Comando Sur es la rama militar de Estados Unidos en América Latina. Aquí podemos ver las trazas de vía aérea en el 2007, cuando era presidente el expresidente Manuel Zelaya. Y vemos cómo las drogas van pasando de Sudamérica y pasan por el corredor de Centroamérica y el Caribe. Especialmente aquí vemos cómo salen de Venezuela y se van para República Dominicana. Veamos la próxima, por favor. Aquí se cambia a las trazas de la vía marítima de la misma región. Siempre vemos cómo las drogas por vía marítima salen de Sudamérica, en este caso de Colombia, y van a nuestra costa norte. Ahora, si le damos a la próxima, vamos a ver las trazas después del gobierno del expresidente Mel Zelaya en el año 2010. Aquí se ve un cambio en cómo va el flujo de drogas por la región. Ya no van de Venezuela a República Dominicana, sino que todas van para Honduras, para el área o la región de Gracias a Dios, y vemos cómo los aviones empiezan a llegar como moscas. Me estás diciendo que así quedó y con ese tránsito después de la administración de Mel Zelaya. Así es, esta es una gráfica del 2010, unos meses después del golpe de Estado, cuando se disparó el narcotráfico por la región. Y solo una cosa, un detalle, no lo decimos nosotros, esto es información oficial del Comando Sur de Estados Unidos. Esta información es pública, así que por favor,
con todo gusto la compartimos. Así es. Y al ver a esta, igual vemos las trazas por vía marítima, donde ya vemos que está infestada toda nuestra costa norte y vemos cuál es la Honduras que mi papá Juan Orlando Hernández heredó como presidente del Congreso, que Honduras era el país más violento del mundo. Ahí, si me permite, Renato, solo quiero poner en contexto, porque quizás ellas estaban bastante pequeñas en ese tiempo, eran niñas que muchas veces nos decían por qué tantas medidas de seguridad alrededor de nuestra vida, por qué ellas no podían salir muchas veces, porque era una situación compleja sobre la cual a Juan Orlando le tocó tomar decisiones. Y yo quiero poner en contexto al pueblo hondureño que en aquel momento, en el 2010, Honduras era el país más violento del mundo. Así nos calificaban, siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa dos de las ciudades más violentas, con índices de violencia que solamente se veían en partes del mundo que estaban en situaciones de guerra abierta. Y en ese marco, en esa situación, fue que Juan Orlando, como presidente del Congreso entre el 2010 y el 2014, le tocó tomar decisiones que fueron trascendentales y que ya vamos a ver en un momento. Pero sí quiero que por favor recuerden el momento que vivía Honduras de suma violencia, eran muertes todos los días, asesinatos, masacres, habían zonas del país que estaban prácticamente en poder del narcotráfico. Muchas de esas zonas eran aquellas donde las avionetas llegaban permanentemente o el tráfico de la droga era permanente en nuestro país. Bueno, y lo que vemos aquí en pantalla es el flujo de drogas por Honduras durante la administración del presidente Trump y de mi papá. Este es un mapa otra vez del Comando Sur del año fiscal 2017, cuando vemos acá lo que se denomina como la red roja, que son los países, los primeros países de destino donde las drogas de Sudamérica paran por primera vez en esta región. Y vemos que Honduras está en el lugar número 5. Pero en esta tabla se van marcando las toneladas métricas de droga y vemos cómo alrededor del año va bajando este número, lo que es algo muy importante. Pero ahora veamos la próxima diapositiva, donde vemos que en el año 2020 Honduras ya ni siquiera está en los top 5 países de destino de esta región. Un logro impresionante que dio resultado gracias a la estrecha colaboración entre el gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump y de mi papá Juan Orlando Hernández. Si vemos la próxima. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, fue porque durante el gobierno de mi papá, durante su tiempo como presidente del Congreso también, él lideró la aprobación de más de 20 leyes en materia de seguridad. Algunas de ellas las conocemos ya hoy en día, por ejemplo, la Ley Especial contra el Lavado de Activos, también la creación de FUSINA, también tenemos la creación de los escudos aéreo, terrestre y marítimo, y una muy importante que todo el pueblo conoce hoy es la reforma constitucional que permitió la extradición de ciudadanos hondureños. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Mi papá hizo esto porque siempre ha tenido la iniciativa de recuperar la paz y la seguridad del pueblo hondureño. Y lo hizo en riesgo personal de su vida y también de nuestra familia y el riesgo del equipo con quien él trabajaba. Podemos ver un ejemplo que fue la extradición. Y es que mi papá nos contó que de iniciativa propia él quiso hablar con las autoridades del gobierno de Estados Unidos para pedir el apoyo para aprobar la reforma constitucional que permitía la extradición. Y así en efecto se dio una reunión en enero del 2012 cuando viajó a Miami y se reunió con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Pero por qué Juan Orlando solicitó este apoyo? Bueno, porque él siempre ha visto a Estados Unidos como un aliado, porque él se comprometió que plenamente iba a luchar en contra del narcotráfico, pero sobre todo porque el país era un caos. Había muertes, masacres todos los días y nadie quería dar un paso adelante a defender el pueblo hondureño. Habían muy pocos con la voluntad política, pero mi papá fue uno de ellos. Y también porque no querían evitar una ola de narcoterrorismo que sufrió en Colombia tras la aprobación de la extradición en la década de los 80s y los 90s. Yo aquí tengo una pregunta, porque Claro. en su momento yo recuerdo que se dijo que no fue tanto la voluntad del gobierno hondureño, sino que llamaron a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, y esto no digo que ustedes no lo conocen, pero como dijo su madre, estaban pequeñas, y que Estados Unidos les torció el brazo a ambos para que
aceptaran la extradición reformando el 102 constitucional? Bueno, Renato, la historia es un poco diferente, porque en realidad Juan Orlando, como parte de una serie de medidas que él ya había comenzado a ejecutar, y quiero irme un poquito hacia atrás, en el año 2010, cuando él entra a la presidencia del Congreso, se aprueba la primera iniciativa, que creo que es la ley de lavado de activos, como una medida que era de las más temidas por los narcotraficantes. Luego se continuó hablando, él tenía conversaciones muy cercanas en aquel momento con Aristides, el señor Aristides, que fue asesinado. Aristides González, Aristides González, el zar de la droga. El zar de la droga. Y también con don Alfredo Landaverde, que en aquel momento él era miembro asesor de la bancada de la Democracia Cristiana. Y en ese marco de conversaciones, pues se hablaba mucho de la situación que enfrentaba el país. Es así que Juan Orlando, y yo lo recuerdo muy bien, y aquí me voy a permitir contarlo, estábamos haciendo un viaje familiar y recuerdo que él me dice, Ana, hoy vamos a ir a cenar con el abogado, con el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro. Estábamos nosotros en la zona de Orlando, Florida, y el doctor Jorge Ramón, que en aquel momento era el embajador de Honduras en Estados Unidos, nos reunimos, tuvimos una cena, y yo recuerdo que ellos se fueron a un lado a conversar, y bueno, ya después, a los pocos días, esto fue más o menos a finales del 2011 y ya a mediados del 2012, exactamente como decía en esta lámina, el 18 de enero del 2012, Juan Orlando, junto con el presidente Lobo, Arturo Corrales, el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Lisa Kubisky y una serie de personas del país se reunieron en Miami con un grupo de fiscales, con un grupo de agentes de la DEA, de funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento del Estado, porque ahí fue donde el gobierno de Honduras, y en este caso Juan Orlando, que era el presidente también, y el presidente Lobo, que acompañó, expusieron la decisión que tenía Honduras de aprobar la extradición como una medida que era importante para ayudar a bajar esos niveles de violencia. En esa reunión, Juan Orlando pues les pidió al gobierno de los Estados Unidos su acompañamiento para evitar precisamente lo que mencionaba Isabela, lo que había pasado en Colombia, donde vino una ola de violencia. Y eso es lo que quería, un trabajo conjunto. Entonces, para evitar la repercusión cuando se produjera la reforma, sí, cuando se aprobara la extradición. Y si usted recuerda, estamos hablando del 18 de enero del 2012, y aquí quiero destacar la voluntad política de Juan Orlando. Él era presidente del Congreso, creo que aunque tenía mayoría el partido, no tenía la mayoría suficiente para aprobar. Para reformar la Constitución. Para reformar la Constitución hubo un proceso de diálogo. Pero de esa fecha al 23, si no me equivoco, al 23 de enero se aprobó en primera legislatura, luego vino la instalación de la legislatura siguiente, que fue el 25 de enero, pocos días, y luego ese mismo 25, ya en horas de la tarde y entre el 26, en una sesión cerrada, donde se pidió el apoyo de las fuerzas de seguridad precisamente por esto, porque muchas personas estaban atemorizadas de tomar esta decisión, se aprobó esta reforma que fue histórica. Y por unanimidad, si mal no recuerdo, ¿no? Pues sí se aprobó por una mayoría donde participaron. Mayoría unanimidad. Yo no lo recuerdo muy bien porque eso no fue público. No permitieron que fuera pública por seguridad de los diputados. Así es. No recuerdo, pero sí se aprobó con las mayorías calificadas suficientes y creo que incluso más de lo que se necesitaba, y a partir del año 2012 fue publicada, ahí estaba la fecha de la Gaceta en que fue publicada. Sin embargo, quiero decirlo, que la primera extradición se hizo hasta que Juan Orlando era presidente en el año 2014. Entonces, sí fue una decisión del gobierno de Honduras, que el gobierno de Estados Unidos participó, donde se le pidió ayuda que nos diera ese acompañamiento. Y vinieron una serie de iniciativas que el pueblo hondureño conoce, los establecimientos de los escudos marítimos, aéreos y terrestres. Pues la versión de la familia Hernández es que el presidente del Congreso en ese entonces y el presidente Lobo solicitaron a Estados Unidos el apoyo para la extradición. Es decir, reformar la Constitución no le correspondía a Estados Unidos, era a nosotros. Aquí se logró la mayoría calificada para reformar el 102 constitucional, pero temerosos de las repercusiones que esta reforma pudiese tener cuando se produjeran las extradiciones. En Colombia mataron periodistas,
En Colombia mataron magistrados. En Colombia mataron precandidatos presidenciales. Yo recuerdo una reunión entre los propietarios de los medios y los directores de los noticieros, hablando de lo que venía después de la reforma constitucional del 102. Conscientes los propietarios de los medios, conscientes nosotros que nos pudiese ocurrir lo de Colombia, donde se vengaron los narcos, matando periodistas, matando magistrados, matando precandidatos presidenciales, poniendo bombas en edificios que mataron a un montón de inocentes. Pero bueno, afortunadamente en Honduras no tuvimos esas repercusiones. Pues la versión de la familia Hernández es que no les torció el brazo a Estados Unidos para reformar la Constitución y aprobar la extradición, sino que fue a solicitud del gobierno de Honduras que presidía en el Ejecutivo don Pepe Lobo y en la presidencia del Congreso Juan Orlando Hernández. Les quiero decir, perdón. Sí, solo quiero mencionar esto, Renato, porque es muy importante. Siendo esta una decisión trascendental que demuestra un compromiso político, porque fue una acción que requería de tener un liderazgo y una visión clara, una estrategia clara. En el juicio, en el injusto juicio contra mi esposo, los fiscales no permitieron que toda esta información se presentara, que toda esta información fuera del conocimiento de los jurados. Se pidió en varias ocasiones y nunca la presentaron. Y eso es parte de nuestra petición que vamos a hacer al final del tema de que se muestre toda la información. No recuerdo si fue en el Heraldo que leí, pero sí lo leí en las últimas 12, 16 horas de que Mel Zelaya le decía a Juan Orlando que no aprobaran esa reforma. Eso es parte de lo que Juan Orlando nos ha comentado, que el expresidente Zelaya siempre tuvo la opinión de que no debía de aprobarse y que el expresidente Lobo le dijo que lo llevaran con más calma este tema. La aprobación, se aprobó y luego la implementación. Eso sí lo supe en su momento también, que Pepe no estaba así tan afanado por esa reforma constitucional. Recuerdo que en su momento yo tuve información de ese tipo, pero que ejerció alguna, no digo que presión, porque entre la presidencia del Congreso y la presidencia del Ejecutivo hay un mundo de diferencia. El presidente del Ejecutivo ya lo dice la Constitución que representa, pero que Pepe tenía su reserva de aprobarlo en ese momento. Pero bueno, usted me lo está confirmando ahora mismo. Les cuento que ya está Renato Estabile conectado, pero si ustedes quieren algunas otras gráficas adicionales para complementar esto, iríamos a la pausa y después conversamos con Renato Estabile, el defensor de Juan Orlando Hernández. Por favor, Isabela y Ana Daniela. Ok, solo vamos a ver una última antes que conversemos con el abogado Renato. Y parte de los reconocimientos de la extradición era que en el Senado se hablaba de la extradición en sí y los resultados que daban. Este es un ejemplo del senador Thomas Carper, que en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de Asuntos Gubernamentales, él dijo lo siguiente, que aquí lo tenemos en inglés, pero se lo voy a leer en español. Aquí en la parte de abajo dijo, cuando se refería a que había venido a Honduras, hablado con mi papá sobre el tema de la extradición, dijo, y desde entonces creo que ha habido 8 capos de la droga que han sido extraditados. Y creo que tenemos un par de tipos malos que se entregaron porque sentían la presión. Casualmente uno de estos tipos malos a los que se refiere el senador Carper fue uno de los que testificó en el juicio de mi papá. Y esos 2 tipos malos son los hermanos Cachiros. Ellos son los que se entregaron a Estados Unidos, que desde el 2013, al ver que la extradición se había aprobado con una serie de medidas y que Juan Orlando había ganado, y eso tiene que ver más adelante con lo que salió hace unos meses atrás, que fue el narcovideo, al ver ellos que Juan Orlando había ganado, que tenía una voluntad política de implementar una situación en contra del crimen organizado y ayudar a recuperar la paz y la seguridad de Honduras, entonces los narcotraficantes comenzaron a ser colaboradores de la DEA y desde entonces, desde el 2013, comenzaron con una estrategia de poder llenarse de información, de pruebas, eran agentes colaboradores de ellos y comenzaron, como le digo, a grabar a muchas personalidades del país
en ningún momento se acercaron a Juan Orlando, nunca tuvieron ninguna relación y fue parte de los que después huyeron precisamente porque temían las medidas. Pero mire qué ilógico que es, que en el juicio a Juan Orlando se le apoya de haberle dado protección a narcotraficantes, cuando lo que están diciendo aquí es que ellos huyeron del país precisamente porque sabían que en el país había un gobierno que iba a luchar de frente con todo para recuperar la paz y eliminar el crimen organizado en nuestro país. Saludo al abogado defensor del expresidente Hernández, está en los Estados Unidos, conectado con Frente a Frente esta mañana, está exactamente en Nueva York. Vamos a hacer la entrevista con traducción, pero lo saludo en inglés. Good morning, Renato. Good morning. Thank you for having me. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme. Inmediatamente después de estos consejos comerciales, vamos con usted para que nos hable de esta experiencia como abogado en la defensa de un expresidente que fue condenado a 45 años en los Estados Unidos. ¿Por cuántos delitos, doña Ana? 3 delitos, entiendo. Tres cargos. 3 cargos, que fueron conspiración, el tema de armas. Y fue la conspiración de importar drogas a Estados Unidos. Correcto, la primera. El segundo cargo era la conspiración de utilizar o portar armas dentro de la conspiración de importar drogas, y el tercero es uno relacionado a armas. El abogado Renato Stabile, después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente, y desde luego la verdad que está contando la familia Hernández a través de la esposa del expresidente, Ana García de Hernández, y sus hijas, Ana Daniela e Isabela Hernández García. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por escribir a través de nuestra cuenta Frente a Frente HN. Ismael Ochoa opina: lamentable lo que están pasando las hijas guapas del expresidente, pero es increíble que se esté poniendo en tela de juicio un dictamen de una sentencia de los tribunales de justicia de la ciudad de Nueva York. Gumercindo Hernández opina: 1000 por 1000 de acuerdo, así lo han reconocido quienes querían terminar con la extradición. Si hubo manipulación política, solo que cuando les tocaba a ellos se llenaron de miedo y la historia ya es hartamente conocida, escribe este televidente. El juicio fue una gran decepción, siendo Estados Unidos el acusador. Todos esperábamos una fila extensa de pruebas, videos, fotos, audios, etcétera. No presentaron nada y no dejaron que se presentara una defensa justa. Es evidente que fue político todo. Muchas gracias, sigo opinando. Recuerda que también lo puede hacer a través del 9773-6065. Y solo complemento, porque sé que este es un tema sensitivo que dividió a Honduras. Hay opiniones favorables y hay opiniones en contra. Lo que les he dicho desde que comenzó Frente a Frente: solo evitemos calumniar, difamar e injuriar, que todo lo demás se acepta en Frente a Frente, disentir, discrepar, todo lo demás se acepta, pero, y no lo estoy diciendo por primera vez hoy, la injuria, la calumnia y la difamación, ustedes saben que no la aceptamos, porque cuando nos hacemos eco de esos delitos del honor, ahí nos embarran y nos llevan también a los tribunales a nosotros. Lo único. Lo demás, usted puede disentir y discrepar. Y le pregunté, ¿cómo está el flujo de llamadas? De todo, Renato, me dice Lucecita. Sí, de todo. A favor y en contra. Eso es la libertad de expresión. Eso es. Y hay que aceptarlo así. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Renato Stabile, el abogado que ha defendido al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Han invertido mucho dinero, doña Ana, en un abogado con este prestigio en Estados Unidos? Renato, yo quiero aprovechar para aclararle a todo el pueblo hondureño: el abogado Renato Stabile fue nombrado por la Corte, por el juez Castel, es parte de lo que se llama el panel CJA, donde se nombran abogados a aquellas personas, como en el caso de Juan Orlando y en el caso de nuestra familia, que le dijimos al juez. Juan Orlando firmó una declaración que no tenía recursos para pagar abogado, entonces el abogado Stabile es un abogado prominente en Nueva York, que no está cobrando a nuestra familia, sino que es pagado por el Estado de Nueva York, por el gobierno de los Estados Unidos. Abogado Renato Stabile, entendemos que usted y su equipo ha apelado
la condena contra el expresidente Juan Orlando Hernández el lunes anterior. Si nos puede facilitar detalles, por favor, para el público hondureño dentro y fuera de nuestra geografía. People inside our country. Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Así que sí, pusimos esta apelación el día lunes. We feel very strongly Nos sentimos muy fuertes de que ha tenido una base muy fuerte en esta apelación. We're very confident Nos that sentimos Juan muy Orlando confiados Hernández de que Juan is Orlando gonna be Hernández released from prison at some point, va a salir de prisión en algún momento and that he will be back in Honduras. y que él estará de regreso en Honduras. But, you know, the grounds for the appeal Pero have las to do bases with para a lot esta of the apelación evidence tienen que ver mucho con las evidencias that the jurors were not allowed to see. que el jurado no fue permitido ver. So they saw some parts of the evidence, Así que vieron una parte de la evidencia, but other parts were pero otras excluded. partes fueron excluidas. So they didn't get a full story. Así que no obtuvieron una historia completa. And just so you understand my involvement, Y solo para que comprendan mi desenvolvimiento, it was pure luck that I was assigned to the case. fue pura suerte que me hayan asignado este caso. The way it works here in New York La forma en cómo funciona aquí en Nueva York is that I am assigned one day every 6 months es que estoy asignado un día cada 6 meses to be on duty to help people that don't have money for a lawyer. para ayudar a esas personas que no tienen dinero para pagar un abogado. And it just happened to be my day that day. Y justamente tuvo que ser ese día mi día. But as you know, I was only given 3 weeks to prepare, Pero como ustedes saben, solamente tuve 3 semanas para poder prepararme, which is an outrageously short amount of time. lo cual es algo absurdamente corto de tiempo. And if there were a trial again, Y si which I don't hubiese un think there should juicio be, otra vez, lo cual creo que no debería de haber, it's going to be a much different story, va a ser una historia completamente diferente. because next time we will be fully prepared. Porque la próxima vez estaremos muy preparados. But what we're hopeful for is that when his conviction is reversed, Pero lo que estamos esperando es que cuando su condena sea revertida, that the United que los States Estados drops Unidos the prosecution, baje los cargos. because that's really what should happen here. Porque eso es lo que está sucediendo realmente acá. And so our appeal focuses on the evidence that the jury did not hear, Así que nuestra apelación se basa en la evidencia que el jurado no escuchó. For example, we were not allowed to call expert witnesses. Por ejemplo, no fuimos permitidos llamar a expertos, testigos expertos. The jury heard El that jurado cocaine escuchó que la trafficking cocaína, el through tráfico de Honduras cocaína a Honduras went up, fue hacia arriba durante la presidencia de Juan Orlando, and that is false. y eso es falso. Everybody knows it went Todo el down. mundo lo sabe, que más bien fue para abajo. Another ground is the Otra short amount base of es time el corto tiempo that I was given to review millions and millions of pages of que documents. me dieron para poder revisar miles y miles y miles de páginas de documentos. Obviously, that's impossible. Obviamente eso es imposible. And then we also have a strong motion on Y venue, también tenemos una gran moción en la avenida, because during the trial, I was asked to sign a stipulation porque durante el juicio me dijeron que firmara una estipulación and I signed it, y la firmé. and it turned out it was wrong. Y resulta ser que estaba equivocada. And so I Así didn't que know it was wrong, no sabía que estaba mal. and the prosecutors are claiming that they made a mistake also, Y los fiscales están diciendo que también cometieron un error. even though I was in the case for 3 weeks, Aunque yo estuve and en they el were in caso the por case 3 for 3 semanas years. y ellos estuvieron en el caso por 3 años. So it turns out that Así instead que of being brought straight to New York, En lugar de ser traído directamente a Nueva York, President Hernandez was el first presidente brought to Hernández Florida, fue primero traído a el estado de la Florida and the jury didn't hear that. y el jurado no escuchó eso. Now, that might seem trivial, Ahora, eso puede parecer trivial, but under the U.S. law, pero bajo las leyes de Estados Unidos, the trial has to happen where he is first brought into the United States. el juicio debe ocurrir en el lugar donde él fue traído por primera vez a Estados Unidos.
So the trial should not have been in New York. Así que el anyway. juicio no tuvo que haber tenido lugar en Nueva York. But I've spoken with President Hernandez, Pero he hablado con el presidente Hernández and I want to reiterate how strong he is. y quiero reafirmar lo fuerte que él es. He is mentally one of the strongest people I have ever met. Es mentalmente una de las personas más fuertes que he conocido jamás. He will never give up. Nunca se rendirá. He will fight this all the way. Él luchará esto hasta el final And we are very confident that one way or another, y estamos muy he is confiados going que de to una be forma released. u otra él será liberado. Tiene la oportunidad de introducir elementos nuevos en esa apelación contra la condena al expresidente Hernández. Se lo pregunto porque hay otros sistemas jurídicos donde no puede ocurrir esto, pero usted puede presentar elementos diferentes a los que se debatieron en el juicio, Renato. So, on appeal in the En United una States, apelación en los Estados Unidos, we are bound to the record. nos vamos de acuerdo al récord. So I can only argue things Así on que solo appeal puedo argumentar cosas en la apelación that were discussed during the trial. que fueron discutidos durante el juicio. Now, I didn't know everything at the time, Ahora, yo no sabía todo en ese momento, so there's probably even more that we could say, así que probablemente haya mucho más que podamos decir. but under the rules, we're not permitted to say everything. Pero bajo las reglas no estamos permitidos a decir todo. So there may be another opportunity at a different hearing Así que probablemente tengamos una nueva oportunidad en una nueva audiencia where we can say more. donde podamos decir más. But for now, Pero we por have ahora- to address the problems at the trial. Debemos solamente llevar los problemas del juicio. But there were many problems, and the appeal is very, very strong. Pero hubo muchos problemas y la apelación es muy, muy fuerte. Renato, a partir de un mensaje que escribió un televidente de Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro hace algunos minutos, aquí en el programa, diciendo que cómo era posible que se pudiese dudar por parte de la familia Hernández de un dictamen, de una condena. Es irrefutable la santidad y la objetividad en las condenas de los jurados en Estados Unidos, o pueden estar marcadas por algunos errores y debilidades. Well, this is why we Bueno, have esto es porque courts. tenemos algunas cortes to correct mistakes para that poder- happen in the trial. corregir algunos errores que ocurrieron en el juicio. And I'm hopeful that the appellate court here in New York Y will estoy- correct these mistakes. Estoy seguro que la Corte de Apelaciones aquí en Nueva York va a corregir esos errores. And if they don't, we'll be going si to no the lo United hacen, States Supreme Court. Estaremos yendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, Because we believe that what happened here was unconstitutional porque creemos que lo que pasó acá fue inconstitucional and that President Hernandez was wrongly convicted. y que el presidente Hernández fue erróneamente sentenciado. So we will not stop fighting. Así que no pararemos de pelear. Bueno, palabras mayores, está hablando que va a ir a la Corte Suprema en todo caso. Se ha comprometido e involucrado directamente en este caso. Bueno, es un profesional del derecho que lo está diciendo hoy en Honduras, que si en esta apelación no tienen o consiguen su objetivo, se van a la Suprema. De estas dos cosas específicas, ¿Castel qué juega en esto de la apelación? ¿O Castel queda al margen de todo? It is now taken out of his hands. Esto está fuera de sus manos. So he has no more control over the case. Así que no tiene más control sobre el caso And we're dealing with y judges estamos who are lidiando con jueces que están por encima de él. Cuando hay ciertos casos que llegan a la Suprema y sabiendo que en los últimos años la Suprema se constituye con jueces inclusive nombrados por el presidente del Ejecutivo y ratificados en el Senado, de línea de derecha. Ay, me disculpa, pero bueno,
Tengo que hacer la pregunta porque como las instituciones en el estado de Honduras están tan cooptadas políticamente desde hace décadas, es que cuando usted dice que llegaría inclusive hasta la Suprema, cabe la posibilidad de que haya una resolución hasta política con una Suprema más hacia la derecha que a la izquierda, y convencidos cuál era la línea política, ideológica, doctrinaria del expresidente Hernández. Me disculpa, por favor, el contenido de la pregunta, pero solo se la hago en función de cómo son muchas veces los sistemas jurídicos en América Latina. Renato, adelante. No, it's a very good question. No, la verdad es una pregunta muy buena. Es una pregunta válida. I believe that Creo que appellate judge cualquier looking at juez de apelaciones viendo esto, even the Supreme Court justices, aún la justicia de la Corte Suprema, are going to see the unfairness of what happened here. van a ver lo injusto de lo que pasó acá. And I'm not getting into whether this prosecution was motivated by politics or not. Y no me voy a meter en si esto fue dirigido por algo político o no. I'm just focused Solo on estoy the legal enfocado issues. en los asuntos legales. And I do believe that Y sí in the creo U.S. justice que en la system, justicia, en el sistema de justicia de Estados Unidos, ultimately the judges will follow the law últimamente los jueces van a seguir las leyes and they will do the right thing. y harán lo correcto. Renato, como cualquier abogado en el mundo, usted cuida de su prestigio. Usted cuida de su prestigio. El presidente Hernández fue condenado por 3 delitos, entre ellos conspirar para meter droga a Estados Unidos, armas y todo eso. 45 años. Renato Estabil, que agarró el juicio 3 semanas antes de que el jurado condenara a Juan Orlando Hernández, y no es ingenua la pregunta, solo quiero conocer a un abogado muy capaz en Estados Unidos, que no me va a decir que Hernández conspiró para meter droga, que utilizó armas para meter droga y el otro delito. En su vida, en su experiencia, no sé si había tenido un caso similar. ¿Está convencido usted de la inocencia del expresidente Hernández, doctor Renato Estabil? I'm convinced of his Estoy innocence, convencido de su inocencia. but more importantly, I'm Pero más convinced that the importante, government estoy did convencida not que el prove guilt gobierno beyond a reasonable doubt. no probó culpabilidad sobre razones que no fueran razonables. And that's really the standard here. Y ese es el estándar acá. And I can't think of another case that I've handled Y no puedo pensar de ningún otro caso que yo haya manejado where the evidence was this weak donde la evidencia fuera tan floja o tan débil. and where I saw so many contradictions in the evidence, even in the very, very short time Vi I was in the tantas case. contradicciones en la evidencia, aún a pesar del poco tiempo que pude ver el caso. Renato, sé que sus minutos son limitados por su agenda. Aún en Estados Unidos, desde América Latina tenemos la perspectiva, el convencimiento de que es una justicia con más independiente que la hondureña. Pero en algún momento los intereses políticos y geopolíticos de una nación, porque hoy la familia del expresidente Hernández, aquí presente en Frente a Frente, cree que hubo una conspiración de Biden, los demócratas con las izquierdas de acá, de la zona, de la región centroamericana, para condenar al expresidente Hernández. ¿Usted cree que la justicia de Estados Unidos, a esta altura, después de tantos años de ejercer la profesión, funcione con esos sesgos de influir en las situaciones geopolíticas, en decisiones o resoluciones judiciales? In the court, As I said, I don't get into como the dije, politics. no me voy a meter a las políticas, Ok. I really just focus on the legal issues. solo me enfoco en los asuntos legales, But I do think if the current United States government pero sí creo que si el gobierno de Estados Unidos takes a close look at this case, mira de cerca este caso,
they're not going to like what they see. No les va a gustar lo que van a ver. As you know, President Trump Como ustedes saben, el presidente Trump was charged in many criminal cases here. fue también, se le hicieron cargos por algunos cargos criminales aquí. So he knows better than anybody else Así how que the él sabe criminal mejor que nadie justice más system cómo can be funciona used el as a sistema weapon. criminal y cómo puede ser utilizado como una arma. Renato, y para terminar, he captado que usted arguye dos cosas fundamentales por las que considera que hay que presentar la apelación y que se puede tener una resolución positiva para los intereses de Juan Orlando Hernández con esta apelación y que en todo caso van a la Suprema si no logran el objetivo con esta Corte de Apelación. Ok. Yes, ¿Cuál we es are mi going pregunta? to do ¿Cuál es mi whatever we pregunta? have to do. Mi pregunta, todavía no la formulo, solo le hacía este contexto. Para usted, los dos puntos débiles de este fallo, primero, ¿dónde se hizo el juicio en Nueva York y no en la Florida? Y segundo, las evidencias que usted las ha calificado de flojas. Si me resume, por favor, y me profundiza sobre este tema. If you can please make... Yeah, so in Sí, terms claro. of the En evidence, términos de la evidencia, they were shown, the jury was shown el jurado se le supposed mostró drug ledgers, que habían tráfico de droga and the government said there was a notation for JOH. y el juez vio que había un caso de GOH, But we don't believe it was Juan Orlando Hernandez. pero no creemos que because fue Juan Orlando Hernández. the jury didn't see all of the information. El in the jurado record. no vio toda esta información en la presentación, So we think that's a problem. así que pensamos que eso es un problema. Also, they didn't hear from any of our expert witnesses that could have talked about all of the Tampoco escucharon positive acerca de ninguno de nuestros testigos expertos que pudieron haber hablado acerca de todo lo positivo, laws and initiatives de las that were leyes put in place by President Hernandez, e iniciativas que fueron puestas por el presidente Hernández, which are completely contradictory que son to totalmente supporting contradictorias narcotrafficking. a lo que significa apoyar al narcotráfico. My understanding is that nobody, no politician in Honduras Mi ever did more entendimiento es que ningún político en Honduras había luchado to fight narco-trafficking than President Hernandez. para luchar contra el narcotráfico como lo hizo el presidente Hernández. And also we have the very también- specific venue issue, which I know sounds like a legal, technical issue. but Tenemos it's very, también very algo que suena muy técnico, es un asunto muy técnico, pero que se tiene que abordar. And of course, the fact that I was given so little time, that's Y también el also one hecho of the que issues me dieron on muy poco appeal. tiempo también es algo que vamos a argumentar en la apelación. I asked the judge multiple times Le for more pregunté al juez time to en múltiples prepare, ocasiones para poderme preparar and the judge kept saying no. y el juez continuó diciendo que no. So we did the best we could, Así que hicimos lo mejor que pudimos, but if we had enough pero time to si prepare, tuviésemos mucho más tiempo para prepararnos, I'm confident you would see a different outcome. me siento que ustedes podrán ver una diferente respuesta. Yo sé el respeto que ustedes tienen por los jueces en Estados Unidos, y no como pasa en América Latina, que cuando hay un fallo en contra, viene un abogado y dice, ese juez es vendido, lo compraron. Sé que ya funciona de manera diferente, pero el hecho de que el juez Castel haya limitado la presentación de evidencias y otras herramientas que ustedes tenían para defender la inocencia de Juan Orlando Hernández, ¿le provoca a usted alguna opinión jurídica sobre las decisiones tomadas por el juez Kevin Castel, Renato? Well, I strongly Bueno, disagree with them. Estoy en I disagreed desacuerdo with con them ellos, en muy desacuerdo con ellos at the time of the trial, en el momento del juicio, and that's what the appeal is about. y I eso es lo que la disagree with them on apelación es. appeal. Estoy en desacuerdo sobre la apelación. And so when you disagree with the judge, Así que what you cuando have to estás en do is you have desacuerdo to go to a higher judge. Cuando el juez, entonces tienes que ir a un juez mucho más arriba.
Sí. So now the appeal is going to be heard by a 3-judge panel in New Así York. que ahora la apelación será escuchada por 3 jueces en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Y donde no estará Kevin Castle. Bueno, ¿tiene usted un mensaje así breve? Porque me estoy atrasando con las pausas comerciales para Renato Estabil, usted, doña Ana, las hijas, ¿no? Solo agradecerle, Renato, por su tiempo, por su apoyo. En este caso, eso lo hemos dicho muchas veces, él ha sido un gran apoyo para nosotros y para Juan Orlando en todo este proceso, y agradecerle su trabajo dedicado de él y de su equipo para que la verdad prevalezca. Doctor, muchas gracias. ¿Conoce Honduras? ¿Ha venido alguna vez? ¿Ha estado aquí en Tegucigalpa, en Roatán, en Olancho, en El Paraíso? No, I haven't been there. I No, hope to él no ha visit estado someday, acá, but I haven't had the pero espero opportunity. llegar algún día y espero tener la oportunidad de poder llegar a Honduras. Desde la perspectiva de un abogado, ¿le parece uno de los casos más mediáticos, impactantes, que le ha dejado muchas lecciones de defender al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, o ya tuvo casos similares? Well, certainly I've Bueno, never la verdad, represented a former nunca president. había defendido a un expresidente. I've worked on many high-profile He cases, trabajado con unos perfiles muy altos, but I've never seen a case pero jamás había this visto high un profile caso con este perfil tan alto, where the evidence was this weak. donde la evidencia fuera tan floja y tan baja. ¿Su imagen como profesional del derecho ha mejorado? ¿Se mantiene en el mismo nivel? Somos seres humanos y sabemos que casos perdidos, casos ganados, repercuten en el perfil e imagen de los abogados. ¿Cómo se siente? Y con esto sí termino. Dentro de el derecho y como defensor o como acusador en Estados Unidos. Yeah, I'm not really focused La on my verdad no estoy profile. enfocado en mi perfil. Obviously, winning is better than losing, Obviamente ganar es mejor que perder, but the most important pero thing lo for más me importante para mí is to see that we get justice es poder ver que tenemos justicia for President Orlando. para el presidente Juan Orlando Orlando Hernández. Doctor Renato Estabil, le agradezco haber atendido nuestra invitación hoy para estar estos 25-30 minutos en Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras. Que esté bien, doctor Renato Estabil. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Thank you for having me. Muchísimas gracias por tenerme. Después de la pausa, Ana García de Hernández, Ana Daniela e Isabela Hernández García, esposa e hijas del expresidente Hernández, cuentan la verdad de la familia sobre el exgobernante. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por seguir enviando sus mensajes. Alan Pineda escribe: muy buena traducción, muy profesional. Por lo demás, Juan Orlando es culpable en Estados Unidos y culpable por romper el orden constitucional en Honduras debido a su ilegal reelección. Karen escribe: la justicia finalmente alcanzó a quien creyó estar por encima de la ley. Vamos a ver más mensajes. Marco Matamoros, buenos días. Solo diré: el ciego mira, el sordo escucha y el mudo habla. Con la esperanza que pueda volver a ser escuchado, pero esta vez que lo haga con todo y que salgan los nombres que tengan que salir, escribe un televidente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, ¿han visto ustedes y escuchado la entrevista con Renato Estabil? Hoy la familia Hernández cuenta en Frente a Frente su verdad sobre Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos. Están su esposa, Ana García, y sus hijas, Ana Daniela e Isabela Hernández, que siguen contando la verdad que tiene la familia para defender ante la conciencia del pueblo hondureño a su padre y esposo. Por favor. Así es, don Renato. Como vemos aquí en pantalla, vemos una gráfica de los logros de seguridad, especialmente la tasa de homicidios. Algo importante, casualmente, desde el año 2006 al 2009 empieza a subir la tasa de homicidios en este país y vemos que llega al punto más alto
donde Honduras era el país más violento en el 2011. Ya después vemos que hay un punto de quiebre en el 2012. ¿Y qué pasa en esa fecha, en ese año? Se aprueba la extradición y un montón de leyes de las medidas de seguridad. Y ahí podemos ver cómo va disminuyendo esta tasa y llega a un punto muy bajo. Y esto se da gracias a la voluntad política que ha tenido mi papá. Así que si por favor podemos ver la otra diapositiva de más reconocimientos. Y Isabela, perdón, hablaba de la voluntad política. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. A pocos días de que mi papá asume la presidencia de la República, vemos cómo la primera extradición se lleva a cabo. Ojo, la extradición de Carlos el Negro Lobo fue llevada a cabo en el 2014. Y van a pensar, en el 2014 se lleva a cabo la primera extradición, pero la extradición ya se había aprobado 2 años atrás, en el 2012. ¿Por qué es que se lleva a cabo hasta el 2014 la primera extradición? Porque hasta en ese entonces se tiene la voluntad política para llevar a cabo esto. ¿Y cómo es elogiado mi papá? Por la DEA, por la oficina del Distrito Sur de Florida, que fueron quienes pidieron extradición a Carlos Lobo, y también por el Departamento de Estado. Solo les voy a leer brevemente a donde dice por acá, perdón, la extradición del señor Lobo es una afirmación importante del Estado de Derecho en Honduras y una fuerte señal de que el presidente Juan Orlando Hernández está totalmente comprometido a detener el uso del territorio hondureño para actividades ilícitas. Nuevamente, no lo digo yo, no lo dice mi mamá Isabela, no nos lo inventamos, aquí está, lo dice el Departamento de Estado en un comunicado de prensa oficial. Pueden buscarlo en internet, los invitamos a siempre hacerlo. Lo que vemos aquí es otro tipo de reconocimiento, son certificaciones que vienen del secretario de Estados Unidos, del Departamento de Estado, donde certificaban que Honduras, en colaboración con Estados Unidos, estaba haciendo muchas cosas, entre ellas combatir el tráfico y frenar el narcotráfico. Entonces, estos lo certificaban para que Honduras pudiera recibir ayuda extranjera en manera de fondos. Sí podemos ver el próximo. Esto es uno de los mayores reconocimientos, que son los informes de estrategia internacional en contra de los narcóticos. ¿Por qué son tan importantes? Porque vienen de la oficina del presidente de Estados Unidos y son transmitidos a los senadores y también a la Cámara de Representantes. Y contienen información en detalle de la DEA, de la Guardia Costera y de aduanas. Solo vemos aquí, en la anterior, en el 2018 dicen que Honduras ha contribuido sustancialmente al desmantelamiento de las organizaciones de narcotráfico gracias a las extradiciones. Si vemos la siguiente, también aquí habla, en el 2020 Honduras tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos y activamente coopera en extradiciones. Entonces, año tras año, basado en lo que estamos leyendo, vamos a poder encontrar de que habla de cómo el gobierno de mi papá, bajo el gobierno de mi papá, en Honduras se tenía la voluntad política de combatir el narcotráfico, y también habla con cifras de cómo disminuyó el paso de la droga por Honduras. Aquí está en estos reportes que lo dicen. Ahora entonces, si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente la lucha de Juan Orlando Hernández en contra de las drogas, porque una supuesta experta de la DEA dio un testimonio falso durante el juicio. Si nos vamos a la próxima diapositiva. Una experta de la DEA dio un testimonio falso en ese juicio contra Jo, dice hoy la familia de Juan Orlando Hernández, representada aquí por su esposa y sus hijas. Bueno, la expresión me impacta y me genera el deseo de ver los argumentos. Claro. Un testimonio falso de un agente de la DEA. Sí, lo que tenemos aquí es una foto de la transcripción del juicio de mi papá, donde se lleva a cabo la contrainterrogación del abogado Renato Stavil, que lo vieron en el programa, que le pregunta a esta supuesta experta de la DEA, Jennifer Taul, que si entre el 2014 y el 2022 el flujo de cocaína por Honduras subió o bajó. A lo que ella respondió que entre el 2014 y el 2022 hizo ambas cosas, pero en general subió, sí. Esto fue un testimonio completamente falso, engañoso y dañino para la defensa de mi papá. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, todos los reconocimientos, los comunicados de prensa, las certificaciones, los informes, detallan
completamente lo opuesto a lo que esta experta ha testificado. Y lo peor es que el juez Castel no permitió que estos informes, estos reconocimientos llegaron a los oídos del jurado. Y como consecuencia, el jurado no pudo escuchar la verdad de lo que realmente pasó en Honduras durante ese tiempo. Si vemos la próxima diapositiva, aquí nos tenemos que hacer una pregunta muy importante. Porque entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Una experta de la DEA o 3 administraciones presidenciales del gobierno de Estados Unidos? Porque por un lado tenemos a una supuesta experta de la DEA, que ella no era un agente de campo, sino que se dedicaba a reportes, a analista, a información. Y esta experta de la DEA solo estuvo un mes en Honduras y testificó de un periodo de tiempo de 8 años. Y por el otro lado, tenemos a 3 administraciones presidenciales que de manera coherente hablaban de los buenos resultados de la lucha contra el narcotráfico liderada por mi papá, Juan Orlando Hernández. Volvámonos a preguntar, ¿quién está mintiendo? ¿Una experta de la DEA o 3 administraciones del país más informado del mundo? Si vemos la próxima, por favor. Así es, este es otro ejemplo de cómo mi papá trabajó en conjunto con diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos, como por ejemplo el Comando Sur. Este es un ejemplo de cómo el elogiado en el 2020 Honduras retiró más droga de las calles y tuvo más procesamientos que todo 2019 juntos. Esto lo dice el excomandante del Comando Sur, Craig Fowler. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como mi hermana dijo, el gobierno de mi papá trabajó con el Comando Sur, pero también trabajó con la misma agencia que lo acusó, la DEA. Si vemos a la próxima diapositiva, vamos a ver fotos, diferentes fotos de mi papá en la sede de la DEA. Justamente acá fue de las primeras veces que fue, y aquí lo ven en el comando de centro, en el centro de comando, perdón, de la DEA, y estuvo con diferentes administradores de la misma, tanto que hasta le dieron un reconocimiento. Si vamos a la próxima, vamos a ver que, como hemos dicho, mi papá Juan Orlando tuvo la iniciativa de devolverle la paz y la seguridad al pueblo hondureño. Y por eso fue que él mismo pidió un reajuste a la estrategia antinarcóticos a la DEA. Pero ¿saben qué es lo más impactante para nosotros como familia? Es que mi papá fue invitado a la DEA. Nosotros hemos hecho búsqueda, investigación. ¿Qué tan raro es que cabezas de Estado, jefes de Estado vayan a la DEA? Es muy raro. Y todavía más raro es que publiquen en sus redes sociales, en sus cuentas oficiales, fotos de estas reuniones, así como lo hicieron en el 2018. Y esa no fue la última vez, sino que si nos vamos a la próxima, vamos a ver otra publicación aquí en el 2019, donde la DEA dice que agradece a Juan Orlando y espera una continua asociación y colaboración con Honduras. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿por qué un supuesto co-conspirador sería premiado y recibido en las oficinas principales de la DEA? Aquí vemos 2 lados. Vemos uno donde durante la administración del presidente Trump, la DEA trabaja en colaboración con el gobierno de mi papá Juan Orlando Hernández y es premiado y también reconocido y es recibido en sus oficinas. Pero luego vemos ese cambio de narrativa durante la administración del presidente Biden, que vienen a perseguir a su principal aliado en la región. Vemos también durante la administración Biden cómo en ese cambio de la narrativa el Estado profundo, o como es conocido en inglés, el Deep State, infiltra a la DEA y empiezan toda esta campaña en contra de mi padre. Vemos nuevamente también cómo ciertos agentes de la DEA querían un trofeo. Y dígame qué otro trofeo que un presidente, que la cabeza de un presidente que ha luchado contra las drogas. Vemos entonces ese cambio de narrativa. Ahora, aquí... Y así fue tratado, Renato. Pero cuando yo escucho tanto a Isabela y a Ana Daniela, me pregunto, en el fondo de esto, ¿por qué Estados Unidos estaría en contra de un presidente que les estaba facilitando el envío con decisiones judiciales, aunque él estaba en otro poder, de narcotraficantes a Estados Unidos y tenían una lucha
palmo a palmo para combatir el narcotráfico. Es decir, ¿qué fue lo disruptivo para que después el mismo Estados Unidos pidieran extradición a Juan Orlando Hernández después de lo que ustedes me están narrando? Vamos a ver en un momentito la parte más política, pero en el tema de la DEA, solo brevemente, la DEA en el 2012 tuvo un evento muy problemático en el país, cuando agentes de la DEA mataron a civiles hondureños en Aguas. A raíz de eso vino una investigación que les recortó presupuesto. Eso ellos lo vieron como una amenaza a su ejercicio en el país. Sin embargo, Juan Orlando siempre fue bien claro y no solo trabajó con la DEA, sino que paralelamente y debido al fracaso que prácticamente se había tenido, porque ellos habían estado en el país y estando en Honduras, Honduras se convirtió en el país más violento del mundo precisamente por el tráfico de drogas. Algo estaba fallando y es ahí donde interviene el gobierno en aquel momento a través del Congreso Nacional y luego con Juan Orlando en la presidencia, y se trabaja con el Comando Sur, se trabaja con INL, que es otra agencia de Estados Unidos, se trabaja con la CIA, se trabaja con el Departamento de Estado y se enmarcan varias operaciones que es el escudo marítimo, el escudo terrestre, y recordemos que con la aprobación de la ley de espacios aéreos, la DEA nunca estuvo de acuerdo y llegaron a solicitarle a Juan Orlando que no pusiera en vigencia esta ley, porque si no iban a haber consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que por un momento quitaron la información de los radares. Recordemos que Honduras no tenía en aquel momento radares y dependía de la información que le proporcionaba Estados Unidos. Pero aún así Juan Orlando habló y yo estuve en esa reunión. A mí no me la contaron, yo estuve cuando se reunió en Miami justo antes de tomar posesión en el 2014 con el aquel entonces el general John Kelly, donde se habló de poder tener este espacio de colaboración a través de un escudo marítimo. Entonces, hubieron muchas acciones que se tomaron, que a la DEA probablemente no le gustaron. Otro tema crucial, Renato, es el tema de la ley de incautación de activos. ¿Por qué? Porque la aspiración de la DEA en algún momento era que lo que se incautaba se les transfiriera a ellos. Con la aprobación de la incautación de activos, esos bienes ingresaban al Estado para poder contribuir con el tema de al Estado de ellos, ¿no? A Estados que lo Unidos. querían para Estados Unidos, pero se quedaba acá. Luego vinieron una serie de medidas que vinieron a cambiar las reglas del juego, digámoslo así, en el país. ¿Por qué? Porque vino la depuración de la policía, eso sacó a varios policías que estaban coludidos y que trabajaban, de hecho, con el crimen organizado, y la DEA tiene unas formas muy extrañas de trabajar, y así lo puedo señalar. Porque pareciera que por un lado combaten, pero también por muchos lados permiten. Y entonces haber un cambio de reglas, eso no le gustó, así como otras medidas que lo hemos hablado y aquí se ha dicho en su programa, el tema de la construcción de Palmerola, tampoco le gustó, en lo que se llama el Deep State, el Estado profundo. Y luego se combinó todo esto, la venganza de los narcotraficantes, estas acciones que no gustaron, con un tema político que es el que Daniela e Isabela pues le quieren explicar a usted y al pueblo hondureño. Así es, sí, nos podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi papá no fue solo invitado a la DEA, también fue invitado a la CIA, entonces fue recibido, si podemos ir a la siguiente, por favor, para ver la foto, fue recibido en las oficinas principales de la CIA. Aquí está en una foto con la exdirectora adjunta de operaciones de la CIA, Elizabeth Kimber. Entonces hagámonos la pregunta, por favor, si podemos ir a la siguiente. ¿Por qué la CIA recibiría a un supuesto co-conspirador? Nuevamente no hace sentido, porque para ser invitado a la CIA, a la DEA, y también mi papá fue a Key West, que es a donde están monitoreando todo lo que es el paso de la droga por la región de Latinoamérica, y hay varias agencias, son parte de eso, entonces varias instituciones, mi papá fue invitado. ¿Por qué lo recibirían si ahí tienen que investigarte prácticamente desde el día que naciste hasta la actualidad? No hace sentido que a un supuesto co-conspirador lo hayan invitado a esos lugares, lo hayan recibido y hayan hablado de temas de seguridad nacional para ellos con mi papá Juan Orlando Hernández. Es Marco Rubio, ¿no?
Sí. el actual secretario de Estado. Así es. Entonces aquí también tenemos que como mi papá recibió el reconocimiento y el apoyo de quien es ahora el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y bueno, con mi papá tuvieron una muy buena relación, ya que trabajaron juntos en temas de el apoyo hacia Estados Unidos e Israel en las Naciones Unidas, también sobre temas de la democracia en Venezuela y también sobre la lucha para combatir el tráfico de drogas en la región. Si podemos ver la siguiente, por favor. Mi papá también fue un aliado de Israel, así como lo reconocía Marco Rubio, pero también como lo dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu, que dijo y reconoció el apoyo de Honduras bajo el liderazgo de mi papá hacia Israel. Si vemos la próxima también. Ahora también en el tema de Venezuela vemos como mi padre siempre ha estado en contra de los regímenes, aquí más específicamente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Un ejemplo fue reconocer a el presidente electo en ese entonces, Juan Guaidó, y también que hizo Honduras uno de los miembros fundadores del Grupo Lima. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, recapitulando, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque Juan Orlando Hernández fue un aliado y es un aliado de Estados Unidos, específicamente aliado de la administración del presidente Trump, donde bajo su administración se acordaron acuerdos de migración, el tema del acuerdo del tercer país seguro. Juan Orlando Hernández es aliado de Israel y siempre estuvo en contra del régimen de Venezuela, de Maduro, y claramente, como lo hemos visto, es el mayor enemigo de los narcotraficantes y el crimen organizado en Honduras. ¿Por qué decimos esto? Todos los enemigos que tenía mi papá. Y juntos creaban la receta perfecta para lawfare o la persecución política. Si vamos a la próxima. Entonces aquí vamos a empezar a ver el comienzo del lawfare y la persecución política por la izquierda radical de Estados Unidos y Honduras. Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí en pantalla podemos ver un tweet, una foto de Juan González. Y aquí empieza a cambiar la narrativa. ¿Quién es? ¿Juan Guaidó? No, Juan González. Ah, Juan González, que fue funcionario. Asistente especial del Departamento de Estado. Biden, sí. Correcto. Y aquí vemos, obsérvenlo, cómo le da la mano a mi papá en el 2016. Pero 3 años o algunos años después, en el 2019, vemos cómo cambia esa actitud. ¿Por qué? Porque mi papá firmó bajo el nombre de Honduras y de Estados Unidos el acuerdo de migración bajo la administración del presidente Trump. Y aquí vemos que ya empiezan los ataques públicos hacia mi papá, donde dice aquí, este es el mismo Juan Orlando que está siendo investigado por el departamento. ¿Qué pasa? Juan González es demócrata. Así es, él fue asistente del presidente Biden. Fue asistente después de Biden, ok. No, sí, asistente de Biden y también estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional. Sí. Entonces, él trabajó en la administración, si no me equivoco, con Biden, del presidente Obama, y también de la administración de Biden. Pero empezamos a ver ese cambio, ¿y qué pasa con este acuerdo de migración? Que a los demócratas, al Partido Demócrata, no le gustó. Tanto que tan solo un mes después que el presidente Biden se convirtió en presidente, terminó esos acuerdos de migración que se empezaron bajo la administración del presidente Trump. Si vemos la próxima, vamos a ver más ataques. Así es, entonces nuevamente aquí vemos ese cambio de narrativa por parte de algunos miembros del Partido Demócrata. Por ejemplo, tenemos a Norma Torres, antes se reunía con mi papá, tenía una relación con él. Aquí vemos Mostremos esa fotografía de Norma Torres reunido con Juan Orlando Hernández, por favor, y acerquemos. Sí. Entonces, imagínense, primero tienen una buena relación y luego hay un cambio en narrativa. A base va avanzando el gobierno de mi papá y se va desarrollando una mejor relación entre el gobierno de Honduras y la administración del presidente Trump. Vamos viendo después cómo ella empieza a atacar a mi papá, Juan Orlando Hernández. Ahora donde están no la he vuelto a oír que ataca. Norma Torres, sí. ¿Sigue siendo congresista? Sigue siendo congresista. Pero no. Pero con bajo perfil ahora, con bajo perfil. Sí, ¿Y usted qué supone? ¿Por qué? Porque tenía una agenda radical, ella es de la izquierda radical y tenía un propósito de dañar al gobierno de Juan Orlando y en aquel momento también al Partido Nacional para poder hacer un cambio de sistema en el país, que finalmente lo lograron en el año 2021 con el triunfo de Libre. Si vemos la siguiente, por favor. Vamos a ver más ataques de la izquierda radical. Aquí es
una parte de un proyecto de ley que se presentó en el Senado y en la Cámara de Representantes en febrero del 2021. Este proyecto de ley iba dirigido en contra de mi papá, Juan Orlando Hernández, pero ¿qué es lo interesante? Que los senadores y congresistas que propusieron este proyecto de ley tenían ciertas cosas en común. Uno, en su mayoría, eran demócratas, pro-Palestina, estaban en contra de que se reconociera la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y también estaban en contra del acuerdo de migración que se había firmado con la administración del presidente Trump. Y sobre todo estaban alineados bajo la misma línea ideológica que tiene el Partido del Libre. Sigamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Bueno, y aquí vamos a ver cómo mi papá fue parte de una negociación política, cómo él fue una moneda de cambio. Ahora, quiero decir, esto fue dicho en su programa en el 2022, no lo dije yo, podemos escuchar las palabras de Gilberto Ríos, alias El Grillo. No sé si ponemos el video, si no brevemente le leo una parte. Esto circula en internet, lo pueden ver, ven en las páginas oficiales. Mira que ya no lo recuerdo, pero tenemos el video, me dice la producción. Ah, perfecto. Bueno, vamos. En todo caso, ahí está, correcto. Ah, pero hay que ir al minuto, ¿te acordás cuál es el minuto? No se preocupen, ahí viene. Vía terrestre a esta base aérea. Estoy seguro que llegará un momento en que se nos volverá normal, totalmente normal, las extradiciones. Pero, indico, los personajes que son extraditados son de tal dimensión y tuvieron tanta influencia en el país que aún y cuando nos cansemos del procedimiento rutinario cada mañana cuando se lo llevan, serán noticia. Porque ¿quién puede negar que el Tigre Bonilla fue el hombre más poderoso de la policía de Honduras? Y el hombre... Bueno, ellas tienen todo el video completo. No nos daría tiempo de terminar el programa. Ese es el link nada más a la página de YouTube, pero ahí pueden verlo. Si vamos a la presentación, por favor. Entonces... tranquilo, no se desesperen, tranquilo, que todo en su momento. Es que presentamos el video y la frase era difícil en 2 horas identificarla. Pero imagínense que en su programa, justamente hoy estamos aquí nuevamente. Dímelo porque me sorprende. Francamente, ¿qué fue lo que dijo el Grillo ahí? Le voy a leer lo que dijo, ahí también pueden ver el video luego, pero dice, imagínense esta oferta que nos digan a nosotros como Libre. Nos vamos a llevar a Juan Orlando. Esa es una oferta que cualquiera dice, sí, hombre. Y finaliza diciendo, y cumplieron. Se llevaron a Juan Orlando. Ahora, ¿por qué decimos que él fue una moneda de cambio? Bueno, porque él lo dijo en su programa de que el gobierno de Libre había negociado la extradición de mi papá con la Embajada de Estados Unidos a cambio de no establecer relaciones diplomáticas con China. Entonces, por favor, la familia Hernández tiene una verdad relatada en función de su consanguinidad y su experiencia presidencial, que no deja de impactarnos por el alcance de lo que está diciendo en este momento Ana Daniela. ¿Tú me estás diciendo que a tu padre lo negociaron? Don Renato, no lo digo yo, lo dijo Gilberto Ríos aquí en su programa. Esas fueron las palabras de él. Luego pueden poner el video, pero nuevamente no lo digo yo, lo dijo él. Repítemelo, por favor. Entonces él, repito, dijo, imagínense esta oferta que nos digan a nosotros como Libre. Nos vamos a llevar a Juan Orlando. Esa es una oferta que cualquiera dice, sí, hombre. Y cumplieron, se llevaron a Juan Orlando. Eso no nos hace proimperialistas, dijo. Y él relata, ya le estoy pasando el video en una versión corta que lo tenemos, pero él relata en ese video cómo cuando la actual gobernante Xiomara Castro de Zelaya en el 2021 hizo su lanzamiento de su plan de gobierno, ese mismo día lo llamaron cuando ella expresó que iba a romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China. Y dice que lo llamaron de la embajada aquí en Honduras y les dijeron que les iban a apoyar, pero a cambio ellos pidieron que se llevaran a Juan Orlando. Información que yo tengo, Renato, y que espero que en algún momento sea desclasificada, es que posteriormente del triunfo de Xiomara Castro entre noviembre del 2021 y enero del 2022, que ella tomó posesión, nuevamente se volvieron a reunir
con ella, ya personalmente con ella, en una reunión en Estados Unidos. ¿Quiénes? La señora Xiomara Castro con parte de su familia se reunieron con funcionarios del gobierno, aquel entonces de Biden, y volvieron a tocar el tema y volvió ella a pedir, eso fue lo que extraoficialmente que se llevaran a Juan. Que se llevaran a Juan Orlando, que para que ella pudiera gobernar tranquilamente y a poder hacer su plan de gobierno, que vemos el desastre de gobierno que hoy tenemos, era necesario que no tuvieran una oposición fuerte. Entonces se llevaron a Juan Orlando, hicieron un show político que pues ya lo vamos a ver, pero aquí hay evidencias importantes que coinciden con esa narrativa que hoy nosotros estamos explicándole al pueblo hondureño. Sí, y seguimos viendo cómo esto es una negociación política. ¿Por qué? Porque antes de entrar en detalles, solo quiero mencionar que en enero del 2021, cuando Kamala Harris asume la vicepresidencia de Estados Unidos, ella, según el diario The New Yorker, lo dicen ellos, aquí pues tenemos la referencia, pero fue informada sobre las acusaciones contra mi papá Juan Orlando y dijo, vamos por él ahora. Ahora luego volvamos al 2022, en enero del 2022, el día de la toma de posesión de Xiomara Castro, vemos cómo Kamala Harris viene. De lo que hemos visto, ella ha ido a este tipo de eventos muy pocas veces, y en este caso vino. Imagínense, el día que ella asiste a la toma de posesión de Xiomara Castro, ese mismo día, ellas se reúnen, aquí vemos una foto, y ese mismo día se firma el arresto y también el indictment de mi papá. El mismo día de que Kamala Harris estuvo aquí. Así es, mire. En la toma de posesión de Xiomara. Aquí está. No solo eso, casi a las mismas horas como vamos a ver en la siguiente gráfica. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vemos aquí es un documento que circuló en redes sociales de la Embajada de Estados Unidos, donde ellos dicen, y lo cito, ¿verdad? Dicen que tiene el honor de solicitar la detención provisional con fines de extradición de Juan Orlando Hernández. Una embajada de Estados Unidos bajo la administración del presidente Biden parece decir que tiene el honor de extraditar o pedir la extradición de uno de sus más cercanos aliados. Pero vemos el contraste del lenguaje que utilizaba el presidente Trump al estar reunido con mi papá, porque en este video él le dice, es un gran honor estar contigo y con tu esposa. Pero más adelante en este documento vemos que también da el apoyo a lo que decía mi hermana, que la acusación fue emitida y presentada el 27 de enero del 2022, aproximadamente a las 3:30 hora del este, que en Honduras eran las 2:30 y Xiomara Castro ya era presidenta de Honduras. Probablemente en ese momento en reunión, si tomamos las horas, y es ahí a partir de ese momento donde comienza a operar ese plan que se dio, Renato, en un terrible evento para nuestra familia, traumático, donde Juan Orlando fue entregado como un trofeo, donde fue tratado de la peor manera, rodearon nuestra casa, vimos como más de 600 policías dirigidos en aquel momento por Savillón y por Sánchez estuvieron ahí prácticamente a punto de derribar los portones en una terrible noche donde yo que estuve ahí con mi esposo, yo no sabía si iban a entrar a matarnos, si las órdenes de ellos eran secuestrar a Juan, si lo que querían era asesinarnos. Fue horrible y solamente quien está y vive en carne propia sabe lo que sentimos ese día de ver cómo se utilizó la institucionalidad del Estado para perseguir a un hombre inocente sin ninguna evidencia en un juicio, Renato, que desde que fue presentada esa solicitud de extradición, porque a eso se refiere ese documento, el juez que vio este caso, que fue el juez Edwin Ortiz, no tuvo que haber concedido esa extradición porque no habían pruebas conforme a la legislación hondureña. Entonces ha sido terrible, pero me gustaría, porque sé que el tiempo es poco, para que ellas puedan concretar el tema de esta persecución política. Sí, ahora sí les pido un poquito de celeridad porque el tiempo se nos acorta. Sí, podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, como dijo mi mamá, fue todo un espectáculo por parte del actual gobierno. Creo que todos hemos visto estas imágenes porque incluso fueron transmitidas en vivo por los canales oficiales del gobierno. Y vemos cómo mi papá fue el trofeo del gobierno de Biden y del gobierno de Libre. Siguiente, por favor. Hicieron hasta un documental, Renato. Aquí está. Transmitido por canal
Y quiero decirle que ese documental, tengo información que lo hizo la esposa del perro amarillo y que una de las cosas que Sabillón llegaba cada vez que iba a visitar a Juan Orlando a los Cobras era decirle a Juan Orlando, mira, mire, presidente Juan Orlando, el presidente Manuel Zelaya le manda a decir que le dé una entrevista al perro amarillo. Y se lo dijo no sé cuántas veces porque yo lo escuché, a mí no me lo cuentan, yo lo escuché. Y era para esto, para tener un espectáculo, pero bueno, luego lo tuvieron que bajar de las redes del gobierno porque fue más bien una ofensa la forma en que trataron a Juan Orlando. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí es la parte que a veces se les olvida a las personas el impacto que ha tenido en nuestras vidas, porque han sido 3 años en los cuales hemos estado separados. 3 años en los cuales solo hemos podido saber de mi papá por medio de un teléfono. Y en estos 3 años nosotros hemos hecho 2 intentos para solicitar una visa y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Así que si me permite, don Renato, yo quisiera dirigirme a la embajada americana aquí en Honduras. Voy a hacer en inglés. To the American Embassy here in Honduras, I respectfully ask that you once again consider our asking of a U.S. visa so we can go and see our father. The only thing we want to do is hug our dad again. So please, we ask that you reconsider. Ok, solo permítanme. Entonces, para ustedes, la conspiración de Biden y los demócratas contra vuestro esposo, vuestro padre, son por 2 razones. Así, rápidamente. Sí. La primera. La primera es porque hubo un tema político donde vieron a Juan Orlando como un aliado de Trump y estaba en la campaña política y eso permitió que se alinearan las fuerzas en aquel momento y que de la izquierda radical en Estados Unidos también buscara apoyar la izquierda radical aquí en Honduras. La segunda. La segunda. Mencionaron China. El tema de que fue negociado a cambio de China. Yo le mandé ahorita el video para ver si lo pueden poner después. Ok, pongámoslo en este momento y por favor voy a pedir también a la empresa que me dé 5 minutos. Porque yo quiero repetir lo que le dije a Ana García en nuestra reunión privada. Ana le digo, abogada, no Ana. Abogada le digo, yo soy de los hondureños que cree que como un montón de políticos, Juan Orlando fue financiado por redes criminales en sus campañas políticas. Que por ahí le pudo venir parte de lo que hoy vive. Ella me dio la respuesta. Pero además le dije, y hay algo que se lo dije directamente a Juan Orlando, la reelección está prohibida por la Constitución. No están sanadas las heridas del golpe de Estado. Eso le va a perjudicar. Él me invitó a que lo acompañara a la inauguración no de la inauguración, sino a cómo evolucionaba la construcción de una cárcel en el Porvenir, que es mi pueblo. Y bueno, él estaba cerrado con la reelección. Y luego recuerdo que en un programa vino su esposa, Ana, y le digo, mire, el presidente no entiende que eso lo va a dañar lo de la reelección. Y le digo, ¿recuerda cuando le dije? Comuníquele que no están sanadas las heridas del golpe, que la reelección lo perjudicará. Solo quiero decir eso. Solo quiere decir eso porque yo no estoy aquí para blanquear, sino para hacer gala de la libertad de expresión y de prensa. Ellas tienen el derecho de defender la verdad y la obligación de permitírselos, pero decirles cuáles son las 2 cosas que a mí me parece falló el expresidente Hernández. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el Grillo? Que ellas están remarcando de cómo Estados Unidos y la izquierda negoció la cabeza de Juan Orlando Hernández. Imagínense esta oferta que nos digan a nosotros como Libre. Miren, vamos a reconocer su triunfo como no lo hicimos en el 2013 y como no lo hicimos en el 2017. Nos vamos a llevar a Juan Orlando. Nos vamos a llegar al Tigre Bonilla y a todos los secuaces. Esa es una oferta que cualquiera dice, sí, hombre, démosle por aquí, pues eso no nos hace a nosotros proimperialistas. Cumplieron, ¿verdad? Se llevaron a Juan Orlando. Cumplieron, ¿verdad? Se llevaron a Juan Orlando. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Redes ilegales se expanden el contrabando de cigarrillos en Honduras. Destaca en este momento tunota.com, aparece una fotografía de Oscar Arias. Miren lo que le ha pasado a Oscar Arias.
el expresidente de Costa Rica. Vamos, Oscar Arias, y el precio de hablar claro ante Estados Unidos. El Premio Nobel de la Paz, 1987, recibió el martes 1 de abril un correo que cambió su relación con Washington. ¿Saben qué? Le quitaron la visa a Oscar Arias. Le quitaron la visa los estadounidenses a Oscar Arias. Si usted quiere saber por qué, entre a tunota.com en este momento. Y presunto narco Olvin Velázquez será extraditado este miércoles a Estados Unidos. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ok, terminamos, por favor. Bueno, y ahora pasamos a ver cómo el caso de Juan Orlando Hernández no está pasando por desapercibido. Estamos viendo cómo la verdad está empezando a salir a la luz. Aquí tenemos el ejemplo de cómo el asesor de Donald Trump en su primer campaña presidencial, el señor Roger Stone, que fue curiosamente la persona que llevó a la política al presidente Trump, sacó un artículo donde dice lo siguiente: el Estado profundo o el Deep State, que es de lo que les hablábamos hace poco, de Biden, había eliminado una fuerte voz conservadora en la región. Si pasamos a la siguiente, por favor. También seguimos viendo cómo él muestra su apoyo hacia este caso. Vemos cómo dice: Hernández fue un aliado de Trump, castigó a los criminales y firmó un acuerdo para frenar la migración. Y aquí vemos cómo dice: el presidente Trump sabe lo que pasa. #FreeHo. Así lo dice el señor Roger Stone, ex asesor político del presidente Donald Trump. Y para finalizar, nada más, si podemos ir a la última, este también es otro artículo de un medio de renombre en Estados Unidos, The American Mind. Habla cómo Juan Orlando Hernández fue un patriota convertido en prisionero político por las manos de la corrupta administración Biden. Y hoy sí, esta es la última, la siguiente, por favor. Pasemos a la otra. Aquí. Isabela. Sí, aquí vemos como el presidente Trump compartió en sus redes sociales un artículo escrito por Gavin Wax y Eduardo Rivero, donde ellos mencionan que Juan Orlando Hernández combatió los carteles y defendió los intereses de seguridad de Estados Unidos antes de ser traicionado por el Departamento de Justicia de Biden. A lo que aquí, don Renato, si me permite, en su programa, en nombre de mi familia, me gustaría dirigirme al gobierno de Estados Unidos, especialmente al presidente Trump, en inglés. Where I say, President Trump, and to the American people, as a family, we respectfully ask that you declassify all files pertaining to my father's case to show what actually happened, the real fight against drugs that you led together in collaboration with both of your administrations. Today we're asking you this because the American people deserve to know the truth, and the Honduran people also deserve to know the truth. Thank you. Gracias, Ana Daniela e Isabela. Muchas gracias. Recibieron financiamiento para los procesos electorales donde el presidente participó como candidato presidencial de las redes criminales, así brevemente. No, Renato, no se recibió, en ningún momento se recibió dinero de los criminales. De hecho, esa es una de las razones por las cuales ellos huyen. Ahí está el narcovideo donde se señala quiénes son los que sí se sentaron a recibir dinero de los narcotraficantes. Y además, en el juicio contra Juan Orlando, ninguno de los que supuestamente dijo haber contribuido pudo mostrar haber dado ninguna colaboración. Por eso es lo que decía el abogado Renato, fue una prueba floja, no tuvo evidencia, no fue corroborada, más que por un testimonio de testigos mentirosos, que no puedo terminar de decirlo, hoy están caminando libremente. Y ya contra el tiempo, ojalá que no me corte, porque esta pregunta es básica: ¿se arrepintió Jo de la reelección, doña Ana, o no? No, porque fue parte de la historia que yo no la puedo cambiar. Es una reelección donde participaron los que hoy la cuestionan. Ahí participó Narrala, participó Xiomara, Mel, todos ellos fueron parte de este proceso. Si ellos hubieran ganado, jamás lo hubieran cuestionado. Así que es una historia que pasó, que sí tuvo unas consecuencias para nosotros, sí las tuvo, porque generó una división y un fraccionamiento que usted bien lo señala en el pueblo hondureño. A todos, muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos.